buenas tardes a todos. Qué lindo que estemos reunidos esta vez para hablar del Certificado Único de Discapacidad, un tema que recibimos muchas consultas y que es súper importante que bueno, tengamos a quienes más saben del certificado acá con nosotros. Por suerte tenemos a las chicas, a las profesionales. Bueno, yo les digo chicas, porque bueno, me parece un gesto enorme que puedan estar con nosotros, que puedan dar esta charla, para que nos acerquen información y que podamos tener esta información de primera mano. Así que muchísimas gracias, las voy a presentar cada una, así que tengo mi machete. Así que bueno, está la doctora Andrea Lautre, médica neuróloga, Sandra Impini, la licenciada Sandra Impini, psicóloga, y Natalia Mouse, licenciada en Trabajo Social. Todas ellas son integrantes de la Junta Evaluadora de Discapacidad y del área de capacitaciones internas y externas de la Agencia Nacional de Discapacidad. También son especialistas en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias, chicas. Un placer tenerlas y bueno, cuando ustedes quieran, arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a compartir pantalla. En realidad tuvimos una reunión, bueno, previa con Joana, en donde ella nos planteó los puntos más importantes para poder abordar en esta charla, que son todas las inquietudes que se le van presentando. Nosotros somos un equipo interdisciplinario, hace muchos años que trabajamos, ahora es Agencia Nacional de Discapacidad, antes era Servicio Nacional de Rehabilitación. Físicamente seguramente nos conocen más porque estamos en la calle Ramsay. O sea, cuando decimos Ramsay, todos dicen, ah, Ramsay, ahí veo cabeza, sí, ahí. Ahora es Agencia Nacional de Discapacidad. Las tres formamos un equipo interdisciplinario, certificamos hace muchos años, arrancamos cuando este modelo se implementó del Certificado Único de Discapacidad, veníamos ya desde el certificado viejo, del blanco, el anterior, algunas de nosotras, entonces vivimos como todo este proceso de lo que es la descentralización y esta mirada y abordaje del nuevo certificado. Ahí hay alguien que dice que no escucha, ¿a mí se me escucha bien? Sí, yo te escucho bien, no sé el resto, pero... Sí, yo escucho bien. Se escucha bien. Bien, bueno. Entonces, vamos a arrancar, ¿ven todos la pantalla? Sí. Bien. Este es el temario que vamos a tener en la charla de hoy, que tiene que ver con, bueno, el enfoque en el que está parado el Certificado Único de Discapacidad, cómo nosotros como miembros de juntas evaluamos a las personas que solicitan el certificado. Vamos a hablar un poco de las características del certificado, de cómo tramitarlo, qué requisitos le piden, cuál es la documentación necesaria y importante que tienen que llevar, y qué cosas se están pidiendo y que sabemos que se piden y a veces son demasiados papeles los que se le solicitan cuando no son necesarios. Y después, por último, vamos a hablar sobre, bueno, para qué les sirve ese Certificado Único de Discapacidad. En su momento, cuando el certificado salió, nosotros éramos un organismo descentralizado de salud y el objetivo final era poder acceder a un tratamiento, a rehabilitación, a la medicación, bueno, pero además se desprenden otros derechos de poder tener el certificado que los vamos a ver en la charla de hoy. Bueno, arrancamos. Históricamente el certificado de discapacidad estaba parado en un modelo médico, en donde se certificaba por un diagnóstico, por una enfermedad. Con el correr de los años, cuando la OMS empezó a plantear que la salud no era solamente ausencia de enfermedad, sino que tenía que ver con un bienestar, cuando en el año 2001 salió la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad de la Salud, que es una clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que plantea justamente que la discapacidad no es sinónimo de enfermedad, sino que tiene que ver con que hay un montón de componentes dentro de lo que es el ser humano que se interrelacionan, que son estas fundamentaciones biológicas, estas motivaciones psicológicas y estos condicionamientos sociales,
¿qué hacen? Todo este conjunto hacen de que uno evalúe no solamente la enfermedad o el diagnóstico, sino la vida cotidiana. Esto que vemos acá. Nosotros cuando nos sentamos en la junta a evaluar a una persona, tenemos siempre como eje y como centro a la persona, no a la enfermedad. Sí, cambió mucho la mirada con respecto a eso, porque a misma enfermedad vemos distintos funcionamientos. Y esos funcionamientos son distintos porque hay distintas motivaciones psicológicas, porque hay distintos condicionamientos sociales. Entonces, cuando nosotros de repente nos llaman por teléfono y nos dicen, tengo una persona que tiene esclerosis múltiple, ¿le corresponde el certificado? Y va a haber algunas que les va a corresponder, porque justamente estos tres componentes se dan para que esté más cerca de la discapacidad que del funcionamiento, y va a haber otras personas que solamente van a tener la enfermedad y que aún no están, por suerte, en lo que nosotros consideramos discapacidad. Entonces, esto es importante aclararlo porque muchas veces pasa de que, bueno, a mi vecino se lo dieron o a mi amiga se lo dieron, entonces tenemos el mismo diagnóstico. Bueno, nosotros no evaluamos, y las juntas del país no evaluamos el diagnóstico solo, sino que evaluamos el impacto que tiene ese diagnóstico en la vida cotidiana de la persona. ¿Sí? Y esa vida cotidiana está atravesada por estas tres flechas que están acá, que son fundamentales para nosotros, y que no la tienen solamente las personas con discapacidad, las tenemos todos. Ahí lo veo a Gustavo, porque bueno, puede haber solo a 4, ¿no? Pero lo veo a Gustavo. Gustavo seguramente tiene fundamentaciones biológicas, motivaciones psicológicas y condicionamientos sociales distintos a los míos, porque somos seres únicos. Entonces, cuando nosotros evaluamos a la persona, nos centramos en la persona como una persona individual y particular, y que no todos los perfiles van a ser iguales. Sí, quizás no cambia la condición de salud de la enfermedad, pero sí va a cambiar el funcionamiento. Entonces, esto lo queremos aclarar porque es muy importante que ustedes sepan cuál es la mirada de las juntas que evalúan en todo el país. En el año 2009 comenzó a descentralizarse el trámite de certificación de discapacidad y tenemos juntas en todo el país. Todas las juntas que están en el país, hoy por hoy, que son 422 juntas aproximadamente, fueron capacitadas por nosotros, responden a las normativas de lo que antes era el Servicio Nacional de Rehabilitación. Nosotros las auditamos y le hacemos capacitaciones, con la idea de establecer un criterio único, de que todos tengamos la misma mirada al momento de evaluar a la persona que se presenta a solicitar un turno. Entonces, esto que les remarcamos, todas las juntas del país son interdisciplinarias, porque miramos estos tres componentes. Están compuestas por un profesional médico, por un psicólogo, por un trabajador social. En algunas juntas puede haber fonoaudiólogos, puede haber kinesiólogos, puede haber terapistas ocupacionales, puede haber otras disciplinas, pero siempre se tiene que dar la interdisciplina. ¿Por qué? Porque justamente el enfoque, cuando miramos a la persona con discapacidad, es este enfoque biopsicosocial que agarra estas tres áreas. Algo que queremos dejar muy en claro es que la discapacidad no es sinónimo de enfermedad. ¿Sí? Ahora está muy en boga esto de plantear un certificado permanente, de que si nosotros planteamos un certificado permanente estamos anclados en que la persona no es dinámica, la persona no cambia, la persona no tiene condicionamientos, no tiene motivaciones, sino que estamos anclando a esa persona a un diagnóstico. Seguramente esa enfermedad no se modifique, pero sí se va a modificar el funcionamiento que genera en esa persona esa enfermedad. ¿Sí? No es lo mismo tener un ambiente que facilite, una obra social que mejore, una obra social que colabore, una familia que ayude, a estar en una situación que una persona que está sola, una familia que no ayuda, una obra social que pone trabas, un contexto que no colabore con la inserción de esa persona. Entonces, queremos despegar el concepto de discapacidad-enfermedad, son dos términos completamente distintos. Para nosotros discapacidad no es sinónimo de enfermedad, sino que justamente cuando hablamos de discapacidad hablamos de que es un término genérico. ¿Y por qué genérico? Para nosotros no hay tipos de discapacidad. La persona tiene o no discapacidad, y esa discapacidad va a estar en función de qué deficiencias tengan esas funciones y estructuras corporales, qué limitaciones tenga que ver en su actividad y participación, y qué aspectos negativos tenga entre esta interrelación entre el individuo con su contexto.
Para nosotros el término de discapacidad, por eso es un término genérico. Nosotros no decimos la persona tiene una discapacidad motora, no, la persona tiene una discapacidad, y esa discapacidad puede ser de origen motor, puede ser de origen visual, puede ser de origen sensorial, pero si nosotros nos paramos solamente en las deficiencias en motora, nos olvidamos de la persona, y sacamos en el centro la persona y ponemos al centro la enfermedad. Otro punto que nos parece importante aclarar es la diferencia entre discapacidad e incapacidad, ¿sí? Todo lo que es discapacidad y que ustedes quieran solicitar un certificado único de discapacidad, lo hacen a través de las juntas evaluadoras interdisciplinarias de todo el país. Cada jurisdicción tiene su junta que está dada de alta y capacitada por nosotros. Ahí tienen la posibilidad de pedir un turno para ser evaluados. Esa evaluación puede tener diferentes finales. Puede ser un certificado otorgado, puede ser un certificado denegado, puede ser un certificado pendiente porque falta documentación. Bien, pero lo que es discapacidad lo maneja todas las juntas evaluadoras del país. Lo que es incapacidad laboral tiene dos ramas, ANSES y lo que es la Agencia Nacional de Discapacidad a través de la Dirección de Apoyos y Asistencias y Asignación Económica. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? ANSES maneja todo lo que es incapacidad laboral por jubilación por invalidez. La jubilación por invalidez tiene que ver con años que la persona trabajó activamente, que realizó aportes, y que a partir de algún evento o algo no pudo terminar todos sus años de aporte, o no pudo continuar con el trabajo, pero que tiene una cantidad de años importantes aportados en el ANSES. ANSES hace una junta médica, hace un dictamen que hay que llegar al 66% de incapacidad laboral, y en el caso de que acredite ese 66%, la junta médica de ANSES otorgará una jubilación por invalidez. Acuérdense que jubilación por invalidez de ANSES tiene que ver con aportes que la persona hizo durante su actividad laboral. Lo que maneja la Agencia Nacional de Discapacidad a través de la Dirección de Apoyos y Asignación Económica tiene que ver con lo que antes manejaba la Comisión Nacional de Pensiones, que tiene que ver con la pensión por incapacidad, ¿sí? Esta pensión por incapacidad tiene que estar determinada por un certificado médico oficial que hay que completar. Este certificado médico oficial además evalúan otras cuestiones que tienen que ver con situaciones de bienes personales, de apoyo económico dentro de la familia, etcétera, y esta junta, este certificado médico oficial, tiene que llegar a un 76% de incapacidad laboral. A ver, hay personas que tienen una pensión de incapacidad laboral y que no tienen un certificado único de discapacidad. Y hay personas que tienen un certificado único de discapacidad y que no acreditan y que no llegan para obtener una pensión. Bien, no es que uno trae aparejado al otro, que uno arrastra al otro. ¿Por qué? Porque la idea del certificado único de discapacidad, como yo les dije, es evaluar el funcionamiento de la persona. Hay personas, nosotros tenemos compañeros nuestros de trabajo o amigos que tienen un certificado único de discapacidad y que sin embargo están trabajando, por suerte, y que consiguen un trabajo y que entran dentro del cupo que el Estado establece, o no, fuera en lugares privados, y que no acreditan, no les da a la situación para llegar a una pensión por incapacidad. Y hay personas que llegan a la pensión por incapacidad porque justamente, como les dije, evalúan otras cuestiones diferentes al certificado, que después cuando vienen a solicitar un certificado único de discapacidad, quizás para nosotros no acreditan discapacidad. Entonces son dos conceptos completamente distintos, se evalúan cosas distintas y no es que uno termina dando como beneficio el otro. ¿Bien? El que quiere iniciar una pensión por incapacidad tiene que ir a la parte de ANDIS, a la Dirección de Apoyo y Asignación Económica. El que quiere obtener un certificado único de discapacidad va a las juntas evaluadoras interdisciplinarias que están en todo el país. ¿Hasta acá vamos bien? Voy muy rápido, va quedando claro. Yo lo tengo como referente a Gustavo, no sé si Gustavo es el referente de todos, pero lo veo a Gustavo que hace con la cabeza así. Bien, seguimos. Acá tenemos un modelo de certificado único de discapacidad. El certificado único de discapacidad es un documento público, es una política pública que salió en el año 2009, que la idea era que
todas las personas puedan acceder. Antes de que exista el certificado único de discapacidad, comulgaban certificados provinciales, municipales. Los provinciales tenían solamente alcance dentro de la provincia en la que estaban, pero si la persona salía de esa provincia, ese certificado no le servía. Los municipales dentro del municipio. Bueno, se logró a partir del 2009 esta descentralización, ¿sí? De que todas las provincias del país, al ser un país federal, tenían que adherir a poder, digamos, emitir un certificado único de discapacidad. Fue una política muy importante que se empezó en el año 2009 y que se terminó en el año 2015. 6 años nos llevó convencer a todas las provincias del país para que adhieran a este certificado único de discapacidad. Es gratuito, no es necesario pagar un gestor, ¿sí? Es un trámite gratuito, es muy fácil de hacer. En la página de Argentina Gobar tienen los requisitos, igualmente nosotros ahora los vamos a ir guiando un poco, pero digo, no necesitan de nadie, de pagarle a alguien para que lo haga. Es un acto voluntario, ¿sí? La persona tiene que querer hacer este trámite porque firma una solicitud en donde esa solicitud es una declaración jurada, lo quiere hacer, no podemos obligar a nadie a hacerlo. ¿Sí? Y este certificado único de discapacidad les permite el acceso a las prestaciones básicas de la ley 24.901, que son las prestaciones de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad. El certificado único de discapacidad sale impreso en un papel moneda, es un papel que tiene sello de agua, que se generaron un montón de circuitos y de cuestiones en el certificado para evitar que se plagie, que se hagan truchos, etc. Entonces es un papel bastante distinto a lo que antes salía en un papel de una hoja A4 de una impresora. Bien. Usamos estas dos clasificaciones nosotros para evaluar a las personas con discapacidad. La CIE-10, estas dos clasificaciones son de la Organización Mundial de la Salud, y son el tronco de la Organización Mundial de la Salud. La CIE-10 nos permite justamente describir la condición de salud, la enfermedad, el diagnóstico, la puerta de entrada por la cual la persona se presenta a solicitar un certificado. Hoy por hoy, en el certificado impreso, la CIE-10 salen palabras. Es la única parte del certificado que ustedes van a ver que dice esclerosis múltiple, anormalidad de la marcha, disfagia, disartria. Todo sale escrito, nosotros lo cargamos en códigos, pero el sistema lo traduce en palabras. El resto de lo que es el certificado, que van a ver todos códigos que dicen BS, DE y códigos, es el lenguaje CIF, que es lo que nosotros usamos para describir el perfil de funcionamiento. Nosotros cuando evaluamos a la persona, evaluamos en este perfil de funcionamiento, evaluamos cómo están esas funciones corporales. Las funciones corporales es la fisiología, es cómo funcionan los órganos, ¿sí? La función de los órganos de esa persona, cómo están esas estructuras corporales, la anatomía, cómo están esas articulaciones, cómo está ese riñón, cómo está, evaluamos eso, evaluamos actividad y participación, que es cómo esa persona lleva adelante su vida cotidiana a través de un montón de capítulos que tiene un componente, que tiene que ver con el autocuidado, con las interrelaciones, con el trabajo, con la escolaridad, con la vida doméstica. Bueno, Andre o Sandra, si me olvido de algo me avisan o si quieren apuntar. Evaluamos eso, el componente de actividad y participación justamente es el más rico para nosotros porque tiene que ver con la vida cotidiana de la persona. Y evaluamos el componente de factores ambientales que tiene que ver todo el entorno que tiene esa persona, cómo actúa y cómo incide en ese funcionamiento. Hay personas que tienen un entorno favorable, que nosotros llamamos facilitadores, y que mejoran un montón gracias a ese entorno el desempeño, y hay personas que tienen barreras, y es que esas barreras dificultan mucho y empeoran ese funcionamiento. Todo esto que les describí recién de funciones corporales, estructuras, actividad y participación y factores ambientales, lo describimos a través del perfil de funcionamiento de la CIF. Y son esos numeritos que salen en el certificado. Bien, por último, cuando nosotros armamos esta evaluación, tenemos normativas. Las normativas de certificación que tenemos actualmente son las normativas del 2015, cuando todavía éramos Servicio Nacional de Rehabilitación. Son 5 normativas, 5 disposiciones que están para la lectura de cualquiera en la página argentina.gov.ar.
Estas normativas lo que establecen es un marco de referencia para todas las juntas, ¿sí? Para que cuando yo vaya a la Junta de Junín, o vaya a la Junta de Jujuy, o vaya a la Junta de Catamarca, no sea criterio de la Junta dármelo o no, sino que hay un marco de referencia en donde dice a esta persona le corresponde el certificado o no le corresponde en función de las normativas y de estas disposiciones. Este año estamos trabajando para hacer las nuevas normativas, porque claro, estas se aplicaron en el 2015, ya llevan casi 7 años de aplicación, y como todo instrumento, a medida que se va aplicando, uno va viendo que se necesitan ajustes, ¿sí? Que esos ajustes son en función de que en su momento en el 2015 se pensaba una cosa, se miraba una cosa, y cuando se aplicó nos dimos cuenta que había cosas que hay que modificar. Entonces se están modificando, la idea es que a fin de este año salgan las nuevas normativas que van a salir ya por la Agencia Nacional de Discapacidad. Bien. Acá es lo que les dije, todas las juntas, todas las provincias del país y todas las jurisdicciones tienen juntas evaluadoras con la misma mirada que tenemos nosotros en la Agencia Nacional de Discapacidad. Estas juntas son interdisciplinarias, nosotros las capacitamos, les hacemos auditorías, les hacemos asistencias técnicas. Cuando tienen que formar una nueva junta, nosotros además de capacitarlos, les tomamos un examen para poder ingresar a esa junta, porque nos aseguramos de que tengan los conocimientos básicos para abordar una entrevista y para evaluar a una persona con discapacidad. Eso es una potestad que nosotros tenemos desde el Servicio Nacional de Rehabilitación, el poder dar de alta a los profesionales que integren juntas en todo el territorio de nuestro país. Entonces, repasando un poco, el proceso de certificación, acuérdense y tenganlo en cuenta, nosotros no otorgamos por diagnóstico, no otorgamos por enfermedad, no otorgamos por condición de salud, sino que evaluamos un perfil de funcionamiento. Ese diagnóstico, esa condición de salud es la puerta de entrada. Sí o sí tiene que ser una condición de salud. Nosotros, la puerta de entrada no puede ser una situación de pobreza o de desocupación. Tiene que tener una condición de salud, un diagnóstico de esa enfermedad, esa persona. Después esa situación de pobreza o de desocupación la vamos a poder describir en el perfil de funcionamiento, pero sí o sí cuando se presenta la persona a la junta tiene que traer un certificado médico en donde conste un diagnóstico de una enfermedad. A partir de esa evaluación, la junta evaluadora es la que va a determinar si existe o no discapacidad en función de estas normativas que les dije, que las pueden conocer y leer de la página de argentina.gov.ar. El CUT no es permanente, porque justamente el funcionamiento de ninguno de nosotros es permanente, es dinámico, teniendo en cuenta lo que les expliqué al principio, porque continuamente estamos en dinamismo, porque lo que puede ser algo estático es el diagnóstico, pero justamente como dice el primer punto, no otorgamos por diagnóstico, sino por funcionamiento, el funcionamiento de todos es dinámico. Entonces tiene un plazo máximo, este plazo máximo que figura acá, se acordó en el Consejo Federal de Discapacidad, que es el COFEDIS, en el año 2009. En el COFEDIS participan organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de todo el país, y ahí se estipuló, en función de la nueva mirada para evaluar a las personas con discapacidad, que en menores de 5 años el plazo máximo sea 5 años, y en mayores de 6 años en adelante el plazo máximo sea 10 años. ¿Por qué esto? Porque justamente en la etapa de los más chiquitos son muy cercanos los cambios. No es lo mismo evaluar un nene de 1 año que evaluar un nene de 4. ¿Sí? Porque el desarrollo, por la parte evolutiva, porque lo que es la psicología evolutiva. Entonces, darle a un nene 1 año por 10 años es volver a verlo a los 11, en donde ya su funcionamiento es completamente distinto. Los plazos tienen una coherencia que tiene que ver con esto, con el dinamismo, con lo que requiere la persona. Y es la junta evaluadora la que va a determinar el plazo en función de esa evaluación. No es que a todos los menores de 5 años se le va a dar por 5 y a todos los mayores por 10. La junta puede determinar que se lo da por 2, porque la verdad que podemos evaluar que es un nene que no tuvo terapias, que no accedió a rehabilitación, que la familia mucho no se ocupa, o que no hay determinadas condiciones en su ambiente como para poder, entonces lo vamos a perder de vista por 5 años, se lo damos por 2 para ver realmente si pudo lograr algo. Un objetivo de la Junta también es eso, es no solamente entregar un certificado, sino ayudar a la persona a que pueda acceder a aquellas situaciones en donde el certificado les resulta como un facilitador. ¿Bien? Si no lo perdemos de vista,
y no lo vemos más, y en muchos casos es la primera instancia, la única instancia que la persona tiene como para poder contactarse con alguien que lo pueda asesorar. Bien, ¿cómo obtener un certificado? Para aquellos que quieren obtener un certificado, en la página de argentina.gov.ar /obtener certificado único de discapacidad, está todo muy detallado. Les van a pedir que ingresen el documento, que ingresen el domicilio legal que tienen en el documento, porque las juntas del país van a evaluar en función del domicilio legal. Bien, o sea, si yo vivo en San Isidro, voy a poner San Isidro y me voy a tirar la junta de San Isidro. Si vivo en Ayacucho, voy a poner Ayacucho y me va a tirar la junta de Ayacucho. Y salen los datos de la junta, la dirección, el teléfono, y es a esa junta, de acuerdo al domicilio legal del documento, a la que se tienen que acercar para solicitar un turno. ¿Bien? ¿Querés explicar vos, André, los requisitos? Dale, sí, aparte quería aprovechar porque fui viendo algunas preguntas que iban haciendo y que por ahí si las podemos aclarar y si no después las podemos charlar. Bien, entonces cuando una persona desea hacer el trámite para obtener el certificado de discapacidad, como Natalia dijo, lo primero que vamos a tener es un diagnóstico y para eso va a tener que presentar un certificado médico o un informe, además de si tiene algún equipo tratante, que nos avale el diagnóstico que tiene esa persona. Ustedes piensen que los profesionales de la Junta no lo conocen, lo van a ver por primera vez. Entonces es importante tener ese certificado médico. Ese certificado médico no tiene que tener más de 6 meses de realizado. Uno puede decir, pero ¿por qué este tiempo? Porque esto es un requisito para todas las condiciones de salud, y hay condiciones de salud en donde el déficit funcional, que es lo que el médico nos va a informar, cambian como más rápidamente. No sé, me voy a otro ejemplo, como puede ser no la esclerosis múltiple, sino otra que es la esclerosis lateral amiotrófica. Un paciente que tiene una esclerosis lateral amiotrófica, en 6 meses su funcionalidad puede realmente haber cambiado mucho. Entonces, esto es un requisito general. Además, hace muchos años, cuando todavía la Junta era médica, ustedes se acuerdan, muchos de ustedes deben recordarlo, que había una normativa específica para las personas que tenían como diagnóstico esclerosis múltiple. Y con el objetivo de que el equipo tratante, que el médico tratante supiera y les facilitáramos que informarnos para que cuando la persona fuera a hacer el trámite no estuviese dando vueltas, yendo y viniendo, sino que fuera un trámite más rápido, se hizo una planilla que es la planilla para las personas que tienen diagnóstico de esclerosis múltiple. Esta planilla es una planilla que es obligatoria, no es obligatoria, es una planilla que ayuda al equipo tratante, al médico tratante a decir, bueno, ¿qué me interesa saber? Me interesa informar estos puntos que a la Junta Evaluadora le pueden servir. Si ustedes entran en argentina.gov.ar, van a encontrar esa planilla, que ahora la vamos a ver un poquito más adelante, y van a ver que esa planilla no tiene ningún logo, porque es la planilla que sale desde la Agencia Nacional de Rehabilitación, desde la Agencia Nacional de Discapacidad. Cada provincia, como este es un país federal, esto lo digo porque estoy intentando contestar, creo que una de las preguntas que hicieron, cada provincia tiene la potestad de hacer un país federal, de hacer alguna modificación en esa planilla o de, por ejemplo, ponerle los logos de la provincia. Y puede suceder, no debería, que no le tomen una planilla de golpe que digo cualquier provincia, La Pampa, y que de Salta digan, no, si no tiene el logo de Salta, pero no debería porque la información es la misma, ¿sí? Ahí vi que alguien había hecho una pregunta respecto a eso y que creo que se refería a la planilla para las personas que tienen esclerosis múltiple. Si tiene un certificado médico claro que diga cuál es el diagnóstico que tiene una esclerosis múltiple, en este caso, cuáles son las secuelas que tienen, que no siempre las secuelas son motoras, puede tener una deficiencia visual, puede tener una deficiencia, digamos, mental, cognitiva, con un deterioro cognitivo. Si eso es claro, no es estrictamente necesario que tenga una planilla. Estudios complementarios, los que tenga que avalen el diagnóstico, seguramente la persona que tenga este diagnóstico seguramente sí va a tener una resonancia, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser
de hace poco, puede ser la que se hicieron el año pasado, el año anterior. Bueno, si lo tiene también ayuda al momento de la evaluación. Tendrá que llevar su DNI original y tendrá que llevar la fotocopia, le van a dar una fotocopia para dejar, le van a dar una solicitud con sus datos donde va a poner el domicilio legal, y sepan que es ese domicilio legal que ustedes tienen en el DNI lo que va a determinar en cuál de las 422 juntas que hay en el país o en qué provincia ustedes van a hacer el trámite. Se basa con el domicilio legal que tengan en el DNI. Si ustedes, por ejemplo, viven en, no sé, en otra provincia y por algún motivo están haciendo un largo tratamiento acá en la ciudad de Buenos Aires o en algún lugar cercano, nosotros somos quienes le vamos a hacer este trámite, y si le corresponde el certificado de discapacidad, se lo vamos a otorgar. En el caso que sea un menor de edad, tendrá que ir con su madre, padre o tutor, con el DNI. Si el DNI tiene el nombre del padre y la mamá, que los DNI nuevos lo tienen, no es necesario la partida de nacimiento, sino tiene que llevar una copia de la partida de nacimiento. Y bueno, si tuviese un curador, algún tutor, apoyo judicial, tiene que traer la información, adjuntar la información que dé cuenta de que esa persona es el curador, el tutor, el apoyo judicial o extrajudicial, ¿sí? Bien. Vamos a pasar la próxima, vamos a mostrar la planilla, que quiero también hacer referencia a algo. Bueno, la planilla básicamente lo que nos interesaba saber es, como es para esclerosis múltiples, qué tipo de esclerosis múltiples tiene, no sé si tiene brote de remisión, si es, no sé, es secundariamente progresiva, etcétera. ¿Cuánto tiempo hace que tiene este diagnóstico? ¿Cuáles son los tratamientos que ha realizado? ¿Cuál es el tratamiento actual? Y hay algo que dice acá, el grado de discapacidad según EDCS. Ese grado de discapacidad, como bien pusieron acá, lo que nos va a informar más que nada es sobre la deficiencia motora que tiene. Pero sabemos que hay personas que no tienen deficiencia motora, así que de golpe tienen una pérdida de la agudeza visual muy importante porque tuvieron neuritis ópticas bilaterales, y su trámite se va a hacer a partir de una deficiencia visual, para lo cual se completarán los datos correspondientes, también en una planilla para visual, y se completará esa información. Va a ir, digamos, lo que el médico ponga de acuerdo al déficit funcional que tenga esa persona. Entonces, el EDCS es un dato, es importante porque nos da cuenta de alguna situación, digamos, sobre todo de una deficiencia motora que tenga esta persona. Pero ¿es lo que me va a decir a mí que le corresponde o no el certificado de discapacidad? No, es un dato más el EDCS. El perfil de funcionamiento, como Natalia explicó anteriormente, es quien nos va a decir, junto a las normativas, si esa persona tiene o no, le corresponde o no el certificado de discapacidad. Bueno, puede escribir brevemente el profesional el informe de alguno de los estudios complementarios que tenga, y en el resumen de historia clínica aclarar sobre todo las secuelas que tiene, ¿sí? Las deficiencias que tiene, si son visuales, si son motoras, si son mentales, etc. ¿Sí? Muchas veces hay, o sea, una vejiga neurogénica, y esto va a estar dentro de lo que sería una deficiencia visceral. Pero recordemos que la discapacidad es única, una persona tiene o no tiene discapacidad, y todo lo demás son deficiencias. Y contesto esto y ya la dejo a Sandra que continúe. Una de las preguntas era, ¿por qué está esta planilla en la deficiencia motora? No es que la esclerosis múltiple es solo deficiencia motora, sino que como esta planilla tiene puesto lo que es el EDCS, y el EDCS marca sobre todo lo motor, por eso es que está ahí. Ahora, la realidad que con esta modificación, cambios de normativa, seguramente va a haber un apartado con todas las planillas y no tanto que esté puesto tan por tipo de deficiencia. Esto es algo que estamos charlando y que veremos cómo se va a consensuar, porque esto se consensúa a nivel nacional con las juntas de todo el país, ¿sí? Bien. La próxima. Sí, yo quería hacer un breve comentario, que como estamos en revisión de normativas y también de requisitos, hasta el momento, hasta que esto no esté terminado el trabajo, es certificado médico o planilla, porque ahí vi en el chat que estaban escribiendo unas preguntas, que había gente que había presentado planillas y le exigían el certificado médico. Es una cosa o la otra. Perdón.
No, lo que sí podemos decir es que en ese caso, en aquellas personas que les están pidiendo las dos cosas, nosotros al final de la charla vamos a dejar un mail para que en todo caso nos manden un mail con esta situación y nosotros nos comuniquemos con esa junta, porque, a ver, es cierto que los requisitos están claros, pero la interpretación de los requisitos y de la documentación es muy difícil que todos lo interpreten de la misma manera, ¿sí? O sea, los requisitos están claros, pero después una junta dice, bueno, pero además necesito el certificado médico, pero además necesito, no, a ver, es una cosa a la otra. Justamente la planilla vino a reemplazar el certificado médico para facilitar la recolección de datos, porque sabemos que a los médicos les cuesta escribir, que escriben dos cosas y después a la junta es muy escueta la información. Entonces las planillas que están colgadas en la página tienen que ver con justamente que el profesional médico, que es el encargado de completar esto, siga todos los puntos para que la junta tenga la información lo más completa posible. Si esta planilla está firmada y sellada por el médico, es lo mismo que el certificado médico. O sea, sépanlo, es uno u otro. Entonces, cuando ustedes tengan alguna situación así que se presenten, que les estén pidiendo las dos cosas, anoten el mail al final, que nosotros te vamos a dejar nuestro mail, para que nos digan, nos cuenten qué junta les está haciendo eso, así nosotros llamamos a la junta y sin digamos, no con la intención de retarlos, ni mucho menos, sino para decirles que la cuestión es poder facilitarles el acceso a todos y no tener que ponerles más barreras, ¿bien? Bueno, avanzamos. ¿Seguís? La próxima. Muy bien, y cuando se llega a la junta pueden pasar tres situaciones, ¿sí? Una de las situaciones puede ser que, bueno, se hace la evaluación, que el perfil de funcionamiento, nosotros decimos que está dentro de la línea de corte de las normativas, que digamos, dentro de ese marco que dice a estas personas se les va a otorgar y a estas no, entra en el grupo de los que sí se otorga el certificado, que siempre tiene que haber un marco, es necesario eso, y sabemos que hay personas que por ahí no van a entrar en ese momento, pero sabemos que el perfil de funcionamiento es dinámico, entonces quizás sucede alguna otra situación y esto se modifica y luego le corresponde el certificado de discapacidad. Si corresponde, se otorga; si no corresponde y está clarísimo que no entra dentro de ese perfil de funcionamiento para tener un certificado de discapacidad, se confecciona una denegatoria. Sepan que ustedes tienen que llevarse una copia de esa denegatoria, que ustedes tienen derecho a tener una copia de la denegatoria y que tienen la posibilidad de pedir una reconsideración y a partir de que ustedes se notifican que le denegaron, van a tener una serie de días, que en nuestro caso son de 10 días, para poder pedir una reconsideración donde otro equipo los verá y verá si esa denegatoria está dentro de este marco o no lo está. Bien. Y si la información no es suficiente, que a veces puede suceder, tratamos de que no, pero bueno, a veces falta alguna información, surge otra cosa, el trámite se puede quedar pendiente para que ustedes puedan aportar algo más para que se les otorgue el certificado en el caso que les corresponda. Bien. Y ahora creo que vamos a ver brevemente las prórrogas. No sé, Sandra, si querés continuar. Bueno, a partir de la situación de COVID, la Agencia Nacional de Discapacidad ha decidido otorgar a través de distintas resoluciones prórrogas a los certificados que se vencían. En la prórroga 1116 del 2020 se prorroga cuyo vencimiento ocurre entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2021, inclusive. Luego salió la resolución 1919, donde aquellos PUD que venzan entre el 1 de enero del 2022 están prorrogados hasta el 30 de junio del 2022. Y la última resolución, que es la resolución 806, se prorroga aquellos vencimientos que ocurren entre el 1 de julio del 2022 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Esto no implica que si hay personas que se le han vencido y que a veces sabemos que hay inconvenientes porque las obras sociales le piden y no acatan estas resoluciones o a veces dicen que las desconocen, que la persona puede pedir un turno y puede renovar su certificado de discapacidad. De hecho, nosotros estamos en este momento colaborando con la provincia de Buenos Aires
algunos certificados que están vencidos y otros que están por vencer y nosotros los renovamos. No sé si hay algún micrófono abierto. No, hago una aclaración con esto, San. A ver, no se acumulan las prórrogas, ¿sí? O sea, aquellos certificados que se tenían que vencer de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021 tienen una prórroga de 1 año, ¿sí? O sea, 1 año les sirve si están en ese plazo, si en ese plazo se vencieron, por esta resolución tienen 1 año de vigencia, una prórroga, ¿sí? Ahora, la resolución 1919 y la resolución 806 son los que se vencen este año, que tienen una prórroga en lo que sería hasta el 2023. Pero los que originalmente se vencen este año, ¿sí? No es que los que el año pasado se vencieron y tenían la prórroga, ahora se les prorroga de nuevo. No son acumulativas las prórrogas, eso lo tienen que saber, y sí es importante que sepan los números de resolución, porque es lo que a ustedes los va a avalar al momento de estar circulando con algún certificado que en el papel figure vencido, que ustedes tienen la resolución de que está en prórroga y que todavía está vigente. Esa aclaración, Son. Sí, igualmente creo que había una pregunta por ahí que habían tenido dificultad con el tema de la prórroga. Bueno, ¿y cuáles son aquellos derechos que todas las personas que tramitan el certificado deben conocer? Los derechos a la salud, ¿sí? Que incluyen aquellas prestaciones que tienen que ver con medicamentos, prótesis, ortesis, tratamientos acordes a lo que establece el PUD, y que las obras sociales, de alguna manera, las medicinas prepagas y el Estado, lo tienen a cargo con carácter obligatorio con una cobertura del 100% total, o sea, una cobertura total de las prestaciones que esa persona requiere. Están también las prestaciones de rehabilitación. Seguimos. Luego está a través del decreto 38 del 2004, 118/6, establece el acceso gratuito al transporte público nacional de corta, media y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros. Los colectivos de la región metropolitana van de las líneas 1 a la 99. Los trenes de la región metropolitana, colectivos de media y larga distancia, y no se incluyen las líneas de colectivos interurbanas y provinciales. Este es el transporte público de pasajeros, que es diferente al transporte de la prestación que tiene que ver con el transporte institucional. Bueno, Nati, si querés esta parte la podés explicar vos, que bueno, la pueden leer. En realidad, como dijo Sandra, sí, como dijo Sandra, es que ustedes ven que el certificado tiene abajo un troquel, ese troquel que tiene los que les permite viajar en estos medios de transporte que están acá. En los colectivos de la línea 1 a la 199, en los trenes, en todo lo que es subtes o en colectivos de línea y media de tal. Lo que son los colectivos interurbanos del 200 en adelante o los provinciales, tienen que hacer un trámite en la página del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque es el pase libre multimodal. Este trámite se hace en el municipio, o sea, completan ustedes los datos en la página de Argentina, de provincia de Buenos Aires, y en una parte, cuando completan los datos, les va a decir a dónde quieren ustedes retirar este pase multimodal, y es en el municipio que les corresponde de acuerdo al domicilio, porque si no se tienen que ir a La Plata a retirarlo. Bien, pero para que sepan que el certificado único, el troquel que está abajo, los va a habilitar únicamente a todo lo que son los colectivos de la línea 1 a la 199, y si ustedes viajan para lo que son colectivos provinciales o interurbanos, van a tener que hacer este pase distinto que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Sigo yo? Sí, como quieras. Bueno. Se modificó una parte de la leyenda del acompañante. Ustedes acá en esta parte donde está marcado acá acompañante, antes decía acompañante si no, sigue diciendo lo mismo, acompañante si no. Lo que se aclaró fue esta leyenda de que en los casos que indique sí y que el titular del certificado quiera
optar por viajar solo, lo puede hacer porque tiene que ver con un tema de autodeterminación, ¿sí? O sea, ¿qué pasaba antes cuando decía el certificado sí? Si el colectivero veía que decía sí, subía solo, no lo dejaba subir. Bueno, se aclaró esta leyenda y que tiene que ver con esto, con que la persona pueda decidir en qué momentos puede viajar solo y en qué momentos necesita un acompañante. Sí, hay personas que en trayectos cortos o donde conoce el recorrido o porque va, digamos, continuamente va a la misma institución o al colegio, lo que fuera, esos tramos cortos los puede hacer en forma independiente, pero después cuando tiene que hacer tramos largos o salir de ese circuito necesita de un otro que lo acompañe. Entonces, tengan presente esto, si dice con acompañante, es la persona titular del certificado la que puede decidir y determinar en qué casos va solo y en qué casos puede ir con un acompañante. Ningún colectivero lo puede bajar del colectivo porque diga con acompañante y va solo. Otro de los derechos tiene que ver con el símbolo internacional, con lo que es el logo, que antes era fijo en el auto, ahora es de la persona. Se puede hacer, es digital, se puede hacer a través de la página de argentina.gov.ar, los van guiando en todo lo que es el trámite, tiene un código QR en donde dice, está linkeado con el certificado de discapacidad, con el número del certificado, la vigencia. Nosotros somos en la Agencia Nacional de Discapacidad punto validador de esto, porque a veces hay algunas cuestiones que les cuesta validar alguna identidad o sacarse la foto o lo que fuera. Bueno, nosotros dentro de la agencia somos punto validador, o sea que es un lugar a donde pueden tener de referencia, llegado el caso que en alguna parte del trámite no lo puedan realizar o se les trabe. Pero bueno, sepan esto cambió también, antes el símbolo estaba atado a un auto y ahora el símbolo es de la persona que lo lleva al auto que lo traslade. Puede tener o no auto, puede ser de un vecino, puede ser un remis, puede ser de un amigo o de un familiar, que cubre a la persona siempre y cuando esa persona esté en ese vehículo. Después todo lo que es asignaciones familiares, tanto por hijo con discapacidad como la ayuda escolar anual, se tramita en ANSES, también en la página de Argentina Gobar, en ANSES tienen todos los trámites, pero es presentar una copia del certificado único de discapacidad. Y por último, bueno, el Estado Nacional y los organismos descentralizados tienen la obligación de tener un cupo laboral para el 4% de todo el personal. Nosotros en la agencia eso lo cumplimos, pero sabemos que hay muchos organismos nacionales que no se está cumpliendo y la idea es que esto se cumpla porque hay un montón de personas con discapacidad que quieren trabajar, que pueden trabajar y que la verdad que estaría muy bueno que este cupo se empiece como a cumplir. Ahí está el mail donde lo pueden anotar por si tienen algún inconveniente con la Junta del País o con con algún requisito. Igual también Joana intercede con nosotros, o sea que también pueden seguir como ese circuito con ella, que ella enseguida nos hace llegar a nosotros todas las inquietudes que le van surgiendo o todo lo que le van planteando ustedes. Bueno, dejo de compartir, ¿les parece? Dale. Gracias, chicas. Creo que fuimos respondiendo muchísimas de las preguntas. Igual Lau, que es del equipo de Emma, me iba a ayudar un poco con las preguntas. Ahí está César. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Estaba escuchando atentamente al equipo que la verdad que con muchísima información estuvo compartiendo en la tarde de hoy. Me gustaría agregar la resolución 2008, que es la de la Agencia Nacional de Discapacidad del año pasado, en la cual el CUT digital se utiliza actualmente dentro de la aplicación Mi Argentina. Como lo mencionaba Natalia, hoy en día el símbolo internacional de acceso se puede obtener directamente colocando el código de barras de la persona, el DNI obviamente ya está dentro de la aplicación, pero cuando tiene un representante lo deben colocar y se adjunta directamente a una patente, ¿sí? Muchos de los símbolos anteriores ya están cargados directamente en la aplicación Mi Argentina. Lo único que tienen que hacer para ponerlos en funcionamiento es ingresar a la aplicación Mi Argentina y poner la patente. Entonces ya ese símbolo
queda válido, lo único que deben hacer, o lo utilizan del dispositivo, desde el celular, o directamente lo imprimen y lo pueden colocar tanto en el parabrisas como en la luneta del vehículo, ¿sí? Van a darse cuenta que lo pueden imprimir varias veces, siempre es el mismo QR, independientemente que cambien la patente, eso no se modifica, porque ustedes van a poder chequear que el NSI, que es el número que está abajo, va a validar que ese símbolo es o no válido, ¿sí? Ustedes ingresan a la consulta pública del símbolo y le va a aparecer directamente si es o no válido ese símbolo. Por lo cual, siempre una persona que vaya a utilizar un vehículo para trasladarse, lo que debe hacer es cambiar la patente, sea un remis, un vehículo de un familiar, de un auto de alquiler o un vehículo propio, ¿sí? Incluso le da la opción de cambiarlo las veces que sea necesario. Esto se lo agrego como detalle que muchas veces surge la pregunta. Hoy en día estamos instruyendo desde la Dirección de Rehabilitación, desde el Departamento de Automotores, a todas las áreas de tránsito del país para que justamente puedan dar buen uso del símbolo internacional de acceso. Y paralelamente, una vez que vimos que se podía trabajar con la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad, se pudo facilitar también la visualización del CUD a través de la aplicación Mi Argentina. Y tiene la misma validez que el CUD que hoy mencionaba Natalia, digo, todo eso que tiene cuando se imprime desde la Junta Evaluadora, que tiene el logo de agua, los distintos colores, todo que son barreras de seguridad para que justamente no se falsifiquen. Bueno, el CUD digital también tiene la posibilidad de hacer o ir a la consulta pública y poder chequear si es válido o no es válido, ¿sí? Eso también está en la página de argentina.gov.ar. De la misma manera, colocando el código de barras y los 3 últimos números del DNI. Detalle como para poder agregar de lo que estaban mencionando las chicas. Muchas gracias. No lo presentamos. César es el director de rehabilitación de la Agencia Nacional de Discapacidad. Gracias, César. Lau, vos tenías ahí las preguntas, pero creo que muchísimas se respondieron. Sí, muchísimas se respondieron. Bueno, hola chicas y César, muchas gracias, como siempre, súper claros e instructivos para todas las consultas que tiene la gente. Voy a ir haciendo algunas consultas mechadas porque hay varias, pero bueno, como decía Joana, ya varias se fueron respondiendo. Tenemos una acá que dice, una persona, yo participé de una junta médica evaluadora, no me aprobó porque me dijeron que la enfermedad está controlada y no hubo un nuevo brote. En 2017 tuve mi primer brote, me quedaron secuelas como parestesias en las manos, tengo dificultad en cuanto a la motricidad fina. Mi pregunta es si es o no una incapacidad. Eso, el dato que tenemos ahí es como la secuela, el déficit funcional. Eso no es lo único que nosotros evaluamos como junta. Evaluamos los que contó Natalia al principio, qué pasa en la vida cotidiana de esa persona. Y ahí es cuando se ve si entra dentro de las líneas de cortes o no de las normativas. Él nos está contando el déficit funcional que claramente le quedó. A veces quedan déficits funcionales que no impactan, digamos, tanto en lo que sería la vida cotidiana y que no entra dentro de ese marco para certificar discapacidad, y eso no quiere decir que algún déficit funcional no tenga o que no tengan esclerosis múltiple. Por eso las denegatorias caen, además de tener la posibilidad de pedir una reconsideración, a los 4 meses caen porque todo es dinámico. Las condiciones de salud son dinámicas, las enfermedades son dinámicas, nuestra vida es dinámica y es distinta para cada uno, y muchas veces tiene que en algún otro momento ser reevaluado y a veces no le correspondió y luego sí le corresponde. Por eso es la importancia de esta cuestión de evaluar en el tiempo qué le va pasando a la persona, porque todo puede ir cambiando, ¿sí? Gracias, Andrea. Sigo. El certificado se basa en la esclerosis. Y ahí también es súper importante los informes médicos. Estén atentos a los informes médicos que presentan, que pongan los síntomas que tienen, porque esta junta no los conoce, era como decían las chicas, no los conoce, entonces es fundamental que el informe médico esté detallado, ponga todos estos síntomas visibles e invisibles que afectan la vida cotidiana de ustedes. Entonces, ese es un punto que también es importante que estemos atentos y al momento de presentemos todo eso, ¿no? Más allá del relato del paciente, que esté el informe médico acompañando todo eso, ¿no?
Sí, totalmente. La planilla es muy escueta, entonces cuando están estos síntomas invisibles tenemos que pedirle al médico que haga un informe aparte para que quede lo más claro posible. Vamos a poner más espacio en la planilla, lo vamos a tomar en cuenta eso. Así que... Buenísimo. Bueno, sigo. En este caso es una persona que dice que el certificado se basa en la EMS, suponemos que es la planilla, y que tiene 5 enfermedades distintas, pero el neurólogo coloca 1.5, creo que es de la EDSS, y la Junta dice que no puede tener nuevamente el CUD. ¿Por qué? A ver, entiendo que esta persona no solamente tiene esclerosis múltiple, sino que tiene otras enfermedades. Hay que ver cuáles son las otras enfermedades, qué déficit funcional dejan esas enfermedades. Y esto, una persona no es una planilla porque tiene esclerosis múltiple. Le pasan un montón de cosas y de golpe puede tener una insuficiencia cardíaca. Y bueno, entonces toda esa información, por ahí el neurólogo no lo puede poner, pero otro médico tratante sí, y es una sumatoria de datos que los integrantes de la Junta evaluadoras van a determinar, y no se van a quedar con eso, sino que también van a ver este perfil de funcionamiento, lo que es la actividad y participación, y cómo impacta ese déficit funcional en su vida cotidiana, en la socialización, en el trabajo, en la escolaridad, en las actividades que hace en la casa, en su movilidad, bueno, en un montón de aspectos, para ver si en esa balanza entre funciones y compromiso de su vida cotidiana le corresponde el certificado y entra dentro de las normativas. Y una aclaración más, perdón, Laura, una aclaración más. Tratemos de corrernos esto bueno, porque tengo enfermedades, porque justamente una de las cosas que hicimos hincapié es, la enfermedad no es sinónimo de discapacidad. Entonces, hay personas que tienen un montón de enfermedades y cuando se sientan en la Junta resulta que, no sé, la diabetes está controlada, la hipertensión está controlada, entonces hay un montón de enfermedades, pero no evaluamos solamente la presencia de enfermedades, sino, primero, si estas enfermedades están tratadas, están controladas, si generan o no un impacto en la vida cotidiana. Entonces, que el médico detalle todas esas enfermedades y qué le genera a cada una de esas enfermedades el impacto de esa persona. ¿Bien? Lo que sí por ahí es real, que si van al neurólogo y tal vez la persona le comenta que tiene otra serie de dificultades u otras enfermedades, el neurólogo no quiera comprometerse a colocar algo que tal vez no sea de su especialidad, y esto va a hacer que la persona tenga que recorrer las distintas especialidades que no se piden en todas las condiciones de salud, sí en algunas puntuales, porque se sabe que la persona se trata y por lo tanto va a tener contacto con ese profesional. Cuanto mayor, que era lo que decía Joana al principio, cuanto mayor información pueda presentar la persona a la Junta, más posibilidades hay para que se pueda ver, justamente porque no son pacientes nuestros, ¿sí? Con toda esa documentación, y en las dificultades que esa condición le trae en su vida diaria, poder hacer una evaluación mucho más completa y no tengan que ir y venir todo el tiempo buscando información. Perfecto. Sigo. Me dijeron en el centro 15 que para la renovación, y siendo empleada del gobierno de la ciudad, no tengo que gestionarlo por los centros sociales. ¿Por dónde saco el turno, por favor? En realidad, a ver, no sé cuál es el requisito propio para lo que es empleados del gobierno de la ciudad. Desconozco si tienen una dinámica distinta. Lo que sí te puedo decir es que todas aquellas personas que residen en Ciudad de Buenos Aires es a través de los CGPs. Los CGPs son los encargados de dar toda la información y de dar los turnos para después ir a la Junta Evaluadora y de juntar todos los requisitos. No sé el caso particular si hay algún convenio para empleados del gobierno de la ciudad. Eso, digamos, son particularidades que las desconozco. Pero sí aquel que reside y que tenga domicilio en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que es Capital Federal, a través de los centros de gestión y participación. Es el lugar a donde tienen que acercarse a solicitar turno. Gracias, Natalia. Bueno, acá hay una que es de un teléfono Huawei, la voy a contestar yo, que dice que no le están otorgando el certificado de discapacidad y por eso no puede acceder al tratamiento. Te pido que te contactes con nosotros, ahora vamos a dejar los datos. No es necesario el certificado de discapacidad para acceder a los tratamientos médicos por la esclerosis múltiple.
Así que para esa consulta que se contacte con nosotros, así podemos asesorarlo. Y sigo. Yo la tarjeta verde la perdí hace 4 años. Lo denuncié y me dan vueltas, nunca me la habilitaron. No sé a qué se refiere con tarjeta verde. No, la verde, que es la de Provincia de Buenos Aires, para el polimodal de Provincia de Buenos Aires. Sí, después. Hola, fui yo, Román. ¿Cómo va? Buenas tardes. Yo perdí el CUT, si querés te lo muestro. La tarjeta verde la perdí antes que se me venza el certificado. Después lo renové este año. Y este año tampoco me la... que era feo lo que voy a decir. Y pido disculpas porque por ahí lo entendí más. Pero del Instituto Nacional de Discapacidad, me escribió una chica, me dijo, tu número no es el que tenés vos, porque yo muestro la tarjeta, les pasaba la copia de la tarjeta que tenía con un número, y dice, no, ese no es el número. Por eso no puedes sacar pasaje, me dice. Bueno, ¿cómo hago? Me pasó con otro señor, me dijo que le explicara todo escrito, y me volvió a pedir todo de nuevo lo que me habían pedido antes. No sé con quién me pasó, con otro señor, todo por mail, ya hace como 3 años, no me acuerdo bien. Y este año que lo renové, le pido todo, y me dice, no, tu pase, la tarjeta verde para poder viajar por todo el país, me dice, no es el número que vos tenés, el que vos estás mostrando. Y quedamos así. Y no hubo ninguna solución, y tampoco tenía ganas de gastarme y perder energía en... Ya, pues, para tanto puedo ir, voy a ver a mis hijos Mar del Plata, en tren. Pero es te tira para atrás eso, porque hace un montón que me dicen. Y yo los números que tengo me dicen, no son esos. Y no me dicen cuáles son, y digo, pasámelo. Porque primero me dicen que están habilitados, después que no están habilitados. Y es desgastante. Román, te hago una pregunta. ¿Vos tenés tu certificado Sí. De discapacidad original con código de barras? ¿Todo es correcto? Sí, ese lo uso. Sí. Porque para ir a Mar del Plata, en larga distancia, no tendrías que acceder con el verde, accedés directamente con el certificado único de discapacidad. El pase verde, que entiendo que lo llaman verde, que es el de provincial, el polimodal, este que expliqué que se hace a través de la provincia de Buenos Aires, es para lo que son líneas interurbanas. Lo que es larga distancia, te sirve directamente el certificado original que tiene código de barras, porque lo que ellos hacen es justamente leer el código de barras y validar que sea un certificado vigente, auténtico. Por Sí, eso no. Entiendo eso, pero cuando me piden viste que tenés que completar los datos ahora ya te digo exactamente cuál es el número. ¿Es el número que está abajo de las barras? A ver si se ve. No, disculpa. No sé si se llega a ver. Bueno, cuando paso ese número, me dicen que no es el número de mi tarjeta. Perdón, Román, es lo que justamente menciona. Sí, ¿cómo te va? Buenas tardes, discúlpame. Ahí lo que estás mostrando es el multimodal de Provincia de Buenos Aires. Lo que hoy se mencionó es el certificado único de discapacidad, tiene el troquel abajo, que justamente... Con el troquel, pero cuando vas a sacar el pasaje en internet, te dice que pongas el código de acá abajo, y ese código no es reconocido. Tenés que poner el del código de barra del certificado. Sí, el código de barra, el número de abajo del código de barra, me da error cuando voy a sacar el pasaje. Pero me dicen que está bien, pero que no es ese el número que tengo. Y digo, ¿por qué no me llega la tarjeta? Ya renové el CUT, empecé a hacerlo hace como 4 o 5 meses y todavía no me llegó nada de nada. O sea, el CUT sí, pero después no me ha llegado de nada. Para que quede claro, para todas las personas que están aquí escuchándonos, ahí creo que hay un micrófono que me estoy escuchando doble. Particularmente, lo que hoy mencionaba el equipo es, para utilizar todo lo que tiene que ver con el transporte nacional, se utiliza el código de barra del Certificado Único de Discapacidad, que es el mismo que aparece en el troquel, que es el mismo que va a aparecer en el código, en el Certificado Único de Discapacidad digital, ¿sí? Ese código de barras es el que deben utilizar para la CNRT para tener los pasajes gratuitos, ¿sí? Es decir, no el del pase multimodal, que es el que te otorga la provincia de Buenos Aires. O las otras jurisdicciones que también tienen o se hacen trámites independientes para lo que son los transportes provinciales o locales.
Cualquier cosa, Román, después nos mandás la consulta por mail y tratamos de orientarte un poquito. Así podemos abarcar más preguntas. Voy con otra. ¿Quienes tienen CUD tienen derecho a tener un asistente para las actividades de la vida diaria si el médico tratante lo solicita? ¿La obra social está obligada a proveerlo? A ver, lo que es asistente personal o asistente, digamos, lo que es asistente personal no está dentro, por ahora no está dentro de las prestaciones de la 24901. ¿Sí? Hay una prestación que se llama asistencia domiciliaria, que tiene que ver con, digamos, con aquellas personas que necesitan lo que es enfermería, lo que es otro tipo de cuidados especiales, que si el médico tratante lo indica y lo justifica, la obra social con el certificado lo debería cubrir. Pero no lo que es asistente personal para actividades de la vida diaria. Son dos figuras distintas. Se está trabajando para poder en algún momento sacar esa figura de asistente personal. Hoy por hoy no está dentro de las prestaciones de la 24, sí hay un módulo que es de asistencia domiciliaria, que se llama así, asistencia domiciliaria. Bien. Perfecto, perfecto. Y en realidad ese servicio que lo aporta la obra social, debería aportarlo la obra social con el certificado de pedido del médico de la medicina prepago o obra social, es en general es un servicio de cuidadoras para las actividades de la vida diaria o de enfermerías con limitación de horario. Que sí, es obligatorio que lo cumplan. Que no lo hacen, pero es obligatorio. Bueno, muy siempre se puede reclamar lo que nos por dice supuesto, la obra social con supuesto. Un certificado del médico tratante. Esto es importante, que no se queden siempre con lo que dice o pide la obra social, por ejemplo en el caso anterior donde pedían el certificado de discapacidad para otorgar un tratamiento. Voy con otra. El CUD, así como nos permite el beneficio del transporte público, ¿también nos benefician los peajes? En realidad lo que son peajes del gobierno de la ciudad, todo lo que es peajes de lo que era AUSA, ahora no sé cómo se llama la concesión, estaban incluidos, digamos, estaban incluidos dentro de mostrar el certificado. Después lo que son los peajes privados, las concesiones privadas, como lo que puede ser Autopista del Sol u otros, hay que hacer un trámite en cada una de las oficinas de los peajes. ¿Sí? No es que yo paso con el certificado y todos los peajes se me liberan. Lo que es gobierno de la ciudad AUSA sí está incluido dentro de lo que es el certificado, no hay que hacer un trámite especial. El resto de los peajes se hace un trámite con cada concesionaria. Digo, si uno frecuenta, no sé, Autopista del Sol o Autopista del Oeste o la autopista que haga y habitualmente va por ese peaje, va a tener que averiguar dónde están las oficinas para hacer un trámite especial por ahí. Perfecto. Vamos con otra. Una persona que en el 2017 le rechazaron el CUD, llevó todos los informes médicos. Cuando pidió una segunda instancia de revisión, la misma persona lo rechazó nuevamente, argumentando que la esclerosis múltiple no entraba en discapacidad. Es muy difícil ver ese caso en especial, sí me parece que a través del mail que les facilitamos, cuando tengan dificultades o algunas dudas, nos las pueden comunicar a nosotros, tal vez a través de Joana o directamente el mail que mandamos y ver específicamente de qué se trató, porque es una segunda denegatoria. En general nosotros lo que hay son juntas de segundas instancias, tratamos que la misma junta evaluadora que denegó en una primera instancia, si no sea la misma que hace la segunda evaluación, que es un derecho que la persona tiene una vez que recibe la denegatoria. No en todos lados, a veces hay posibilidad de una segunda instancia y tal vez se evalúa la misma junta, que es raro, pero bueno, puede suceder. Pero cuando es así, mándennos las consultas y nosotros le averiguamos y tratamos de ver cuál es el tema. Y lo importante es que tiene que tener esa denegatoria y esa, lo que se llama reconsideración, que es cuando se pide una nueva evaluación, si se la denegaron, eso lo tiene que tener por escrito, y bueno, tiene que estar subido al sistema para que nosotros también tengamos acceso de mirarlo, y por eso es importante que nos envíen la consulta. Es un poco difícil, como dijo Sandra, opinar así. Porque lo que sí es, o sea, lo que sí me parece que es importante que tengan en cuenta que siempre toda persona tiene derecho a ser evaluada, y lo que creo que había comentado Andrea,
nunca la persona se va sin nada. O se le otorga el CUD o se le deniega, por lo tanto tiene que tener una constancia de la denegatoria o un papel de trámite pendiente. Nunca se puede ir porque alguien le diga de palabra que no. Por eso, ¿una persona puede tener esclerosis múltiple y puede no tener discapacidad? Sí, porque enfermedad y discapacidad van por distinto carril, que es lo que dijimos hoy. Eso puede suceder. Perfecto. Bueno, acá otra consulta relacionada con si las obras sociales o las prepagas tienen obligación de aceptar a las personas con certificado de discapacidad. Sí, no solamente con certificado de discapacidad. Si te están rechazando la afiliación, escribinos, Damián, así podemos ayudarte con el reclamo. A ver, pero aclaro, no tiene que ver con el certificado de discapacidad que los afilien o no a una prepaga, a una obra social, ¿sí? Va por otro camino y tiene que ver con otras cuestiones que deben afiliarlos, ¿sí? A las obras sociales, y las prepagas tendrán algunas condiciones que veremos también en una próxima charla, pero que tiene que ver con otra cuestión, no con el certificado de discapacidad. Perfecto. Voy con otra. Si quisiera consultar por acá respecto a lo que dijeron en relación a la evaluación funcional versus el diagnóstico. Yo tengo un diagnóstico no reconocido en Argentina, simplemente no le dan entidad a ese título, pero el CUD se evaluaría más allá de ese diagnóstico por mis síntomas, ¿verdad? A ver, los diagnósticos tienen que ser... Los diagnósticos existentes son los diagnósticos que están en la Organización Mundial de la Salud. Nuestra puerta de entrada es un diagnóstico basado en un código de la Organización Mundial de la Salud. Se verá cuál es el déficit funcional y cómo impacta en su vida cotidiana, y de ahí se verá si corresponde o no el certificado de discapacidad, ¿sí? Pero si ese diagnóstico la Organización Mundial de la Salud lo reconoce, se considera como puerta de entrada ese diagnóstico. Bueno, en principio creo que estamos con las preguntas. A ver si me quedó alguna, Joa. Creo que estamos también. Así que bueno. Siempre nos pueden enviar las consultas puntuales. Voy a escribir el mail en el chat, porque obviamente que quedan. Y también el de rehabilitación@andis.gov.ar. Ese es el mail también para escribir directamente a la Andis. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Sergio Vega es mi nombre. Yo dejé una pregunta ahí, pero bueno, parece que no fue leída. Yo la quería hacer más que todo por audio para que quede claro como para todos. Más que todo es para el transporte público y general, hasta el aéreo lo estoy metiendo ahí por lo que recién me pasó en un viaje. Con el transporte público, yo estoy en la provincia, ¿no? Yo estoy en zona norte y yo me manejo mucho también por capital. Entonces yo tengo los 3 carnets. Yo tengo el certificado que va de las líneas del 1 al 99 y de la 200 para adelante, además del subterráneo. Y me han dicho, más en el subte me lo dicen, pero ¿por qué no unifican todo? Porque te vas a volver loco con tantos carnets, uno para esta línea, otro para las otras, y listo. Y que si estás en provincia, que si vas a tomar el colectivo que está por debajo de la 200, que está por arriba de la 200, listo. Está bien, esa es una. Y la otra es de que yo ahora que estuve de viaje, yo estuve en mi país, yo estuve en Colombia, tuve en parte unos beneficios en el sentido de la ubicación en el asiento en el avión, que me dejaron solo hasta la fila 5, entonces tuve en parte ese beneficio. Yo quisiera saber si había otro beneficio por la parte del transporte aéreo, con relación a aerolíneas, tanto de aquí nacionales como internacionales. Y otra cosita sobre el transporte acá a nivel nacional. En Salta, cuando yo he estado en Salta, me dicen de que el certificado como que no es que no valga, sino de que allá tengo que sacar una tarjeta. Ellos se manejan con una empresa que se llama Saeta. Entonces tenía que comprar, es como una especie de pase, pero tenía que pagarlo. En Salta me pasó eso. Muchas gracias. Bueno, estamos de acuerdo con el tema de la unificación para facilitarle la vida a las personas, eso sin duda, Sergio.
Después, en cuanto a lo de Salta, tiene que ver con una disposición municipal que, como hoy lo mencionaba, cada una de las jurisdicciones da beneficios u otorga beneficios en base justamente a la legislación provincial y no nacional, y eso no tiene que ver con derechos, ¿sí? Por lo cual muchas ciudades lo que hacen es generar una tarjeta para el tránsito, para el libre tránsito, para el libre estacionamiento, o para el uso también de colectivos o transporte público urbano, interurbano. Y lo que mencionaba, ahí leí una pregunta que también la voy a tomar, que es sobre el CUT y el CMO, son distintos, ¿sí? Actualmente las normativas para la certificación de discapacidad es todas las que mencionaron las chicas, es la forma de ingresar para tener el certificado único de discapacidad a través de una evaluación de una junta interdisciplinaria, y el certificado médico oficial lo que permite es generar el trámite para el ingreso a una pensión no contributiva. Una pensión que actualmente son pensiones por incapacidad laborativa, ¿sí? Actualmente se habla mucho en las redes sociales, hay veces que ha habido mucha desinformación también, que para ingresar a una pensión no contributiva se pedía un certificado único de discapacidad. Eso no es así. ¿Sí? Una cosa es la pensión no contributiva por invalidez laborativa y otra es por cuestiones de discapacidad. Una persona con discapacidad puede tener un trabajo y no necesariamente tiene que tener una incapacidad para laborar, para trabajar. Así que básicamente esa es la diferencia. No sé si hay alguna... Una última aclaración con respecto al aéreo. Lo que dice la normativa vigente en cuanto a la cobertura del transporte es transporte terrestre, ¿sí? Lo que sí vos podés averiguar es si en la aerolínea que vos viajes tienen, como te pasó a vos en Colombia, esta disposición o esta reglamentación interna de que te den un asiento distinto o algún otro beneficio, pero lo que es la ley, la 22.431, que es la ley madre de donde se desprenden todos estos derechos, tiene que ver con transporte terrestre y en el caso de la zona de las personas que viven en la zona del delta de islas, hay una parte que cubre lo que es el transporte fluvial, pero no cubre aéreo, al menos no por la 22.431. Después quizás hay alguna particularidad que tiene cada aerolínea que lo tendrán que hablar con cada aerolínea. Bien. Perfecto. Yo quiero hacer una consulta particular, la última. En caso, ustedes comentaban al principio que el CUD es un documento público. Si existe una base de datos pública para que personas puedan acceder a esta información. El registro para las personas con discapacidad es confidencial, ¿sí? Solamente lo administra la Agencia Nacional de Discapacidad, por lo cual ninguna persona puede saber si otra persona tiene el certificado único de discapacidad, salvo que esa persona que lo tiene dice yo tengo el certificado único de discapacidad y lo muestra, ¿sí? O frente a para hacer trámites, obviamente que hay las obras sociales, se lo van a pedir, o distintas áreas del Estado Nacional o de privados que requieran demostrar, pero si no, nadie puede saber que esa persona tiene el certificado único de discapacidad. Así que nadie puede acceder a ver esa información pública. Gracias. De todas maneras, en la página de argentina.gov.ar, ustedes van a Andis y van a encontrar todos los beneficios, todos los servicios, todas las tramitaciones, ¿sí? Todos los apoyos económicos que también se le da a la persona con discapacidad, por lo cual eso de libre acceso es lo mismo que las normativas que hoy mencionaban las chicas. Bueno. Gracias, muchas gracias, súper claro. Un placer tenerlos una vez más. La charla va a quedar grabada en el canal de YouTube, va a quedar en Facebook también, y bueno, tenemos también los datos que pasaron para ponerse en contacto con la ANDIS directamente, rehabilitación@andis.gov.ar, y hay un WhatsApp que se me perdió ahora, no sé si lo quieren, ahí está, 11 24 78 4746, ahí pueden escribir al WhatsApp. Así que bueno, muchísimas gracias, los liberamos, sabemos que se hizo un poco tarde, pero bueno, fue un placer, es súper interesante este tema y es súper importante también entender el tema del certificado y saber lo que tenemos que hacer y bueno, cuáles son los requisitos y demás, y entender algunas cuestiones que
bueno, que siempre generan dudas y es importante saberlas por parte de ustedes. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos por sumarse y bueno, seguramente vamos a estar avisando cuando esté el video ya subido a las redes. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, esperamos que les haya servido. Un saludo grande a todos. Gracias Natalia, Sara, Andrea, César. Gracias Joana y César por el nexo y estamos a disposición para lo que necesiten. Lo mismo, agradecerte Joana, a vos, a Laura, que siempre están articulando con distintos casos con la Agencia Nacional de Discapacidad, y bueno, y el equipo, tanto Natalia como Andrea y Sandra, que se pusieron al hombro la charla, la capacitación, así que nada, a disposición para todo lo que sea, para acompañar sobre distintas situaciones que vayan surgiendo. Un abrazo a todos y a todas, y espero que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso a todos.